Vamos entonces a continuar con esta parte de ecología, que es la parte final. Vamos a seguir avanzando. Repito la pregunta que hice antes. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta acá de ecología? ¿Algo que haya quedado duda de ayer? ¿De nicho, de disturbio, de catástrofe, de algo? ¿No? Bien, perfecto. Vamos entonces a continuar con... Dani, tengo una consulta. A mí me quedó duda más o menos, viste que ayer vimos sobre los nichos fundamental y nicho ideal. Nicho real y fundamental. Sí, eso. Es como que no lo entendí. Básicamente, el nicho fundamental es un nicho teórico. Es un nicho que vos establecés que va a ocupar tu población en particular. Por ejemplo, vos decías, bueno, mirá, Chatmalus va a ocupar de acá a acá de la costa. Pero vos cuando hacés el nicho fundamental, no tenés en cuenta las interacciones con las otras poblaciones, o con las otras especies. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en el nicho fundamental o teórico establezco que Chatmalus va a ir de la marea alta a la marea media y la marea baja, pero cuando agarro a Chatmalus y lo pongo ahí, veo que no pasó lo mismo. Veo que el nicho de él quedó reducido a solamente la parte alta. Es decir, que su nicho real es mucho más pequeño que su nicho fundamental, porque el nicho real es lo que verdaderamente pasa cuando esa población interactúa con otra. ¿Qué pasó? Interactuó con semibalano, perdió en la competencia, entonces de todo el nicho fundamental que yo lo había establecido, su nicho real terminó siendo este. ¿Por qué? Porque quedó relegado a la parte alta, porque al competir con semibalano, perdió. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el nicho fundamental y el nicho real. El nicho real es lo que verdaderamente pasa cuando esa población interactúa con otras. Y el nicho fundamental es algo teórico que vos establecés, donde no tenés en cuenta las interacciones con otras poblaciones. Entonces, puede que el nicho real y fundamental coincidan, o que el nicho real sea más chico que el nicho fundamental, que es lo que le pasó a Chatmalus. Yo establecí algo y cuando compitió con el otro perdió, entonces su nicho real quedó mucho más chico. Acá me preguntaban lo de las catástrofes. ¿Qué eran las catástrofes? La catástrofe es un evento que es inesperado, es brusco, ocurre en lugares donde normalmente no ocurría. Entonces, después de una catástrofe, la comunidad puede transformarse por completo. No contribuye a la evolución de esa comunidad, no te contribuye con la diversidad de la comunidad. ¿Qué puede ser una catástrofe? Por ejemplo, un gran incendio en el Amazonas. ¿Qué puede ser una catástrofe? Por ejemplo, un terremoto muy fuerte. Es decir, realmente son hechos que pueden cambiar a la comunidad por completo y que generalmente son inesperados, bruscos y no ocurren con frecuencia. Eso es una catástrofe. El disturbio es algo frecuente, ocurre en lugares frecuentemente. La catástrofe no, es algo inesperado. Te repito, un poco lo que yo les decía ayer. Un incendio en el Palmar de Colón es algo frecuente. Entonces, es un disturbio. Un incendio en el Amazonas no es un disturbio, porque no ocurre con frecuencia, es inesperado, es brusco, entonces destruye la comunidad, o la comunidad luego de esa catástrofe ya no es la misma que antes. Por eso, un incendio en el Amazonas es una catástrofe. ¿Se entiende, Marcos? ¿Vos que me habías preguntado? Bien. Vamos entonces a continuar con ecología. Bien. Estuvimos viendo poblaciones, comunidades, vamos con los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es básicamente una unidad organizada que está formada por componentes bióticos y abióticos que se interrelacionan entre sí, pero que además le agrego algo más, a través de los cuales fluye energía y circula materia. ¿A qué haga referencia esto de fluye energía y circula materia? ¿A qué les parece que hace referencia? A ver, ¿a qué les suena esto con fluye energía y circula materia? A los sistemas abiertos. Bueno, perfecto, somos sistemas abiertos, incorporamos materia y energía
y perfecto, hacemos un intercambio. Bien, cuando nosotros nos referimos a esto del flujo de la materia y la energía, hacemos referencia a esto. En los ecosistemas, yo tengo un flujo unidireccional de energía. ¿Qué significa esto? Esto significa que la energía en los ecosistemas siempre va desde los autótrofos hacia los heterótrofos que se consumen esos autótrofos. Entonces, por ejemplo, acá vemos una mini cadena donde vemos las plantas que son comidas por herbívoros, los carnívoros que se comen esos herbívoros y los descomponedores, que ya vamos a ver la importancia de estos, que son los que los descomponen. Entonces, la energía hace un flujo unidireccional. Siempre ingresa a través de la energía lumínica, a través de los autótrofos, que son los que la absorben, y a partir de ahí la energía fluye hacia los herbívoros, los carnívoros, y fíjense una cosa, así como nosotros incorporamos energía, por ejemplo, un herbívoro al consumir un autótrofo, el autótrofo incorpora la energía solar o capta esa energía solar, fíjense que también hay pérdidas de energía de todos los individuos en forma de calor. Todos los seres vivos perdemos energía en forma de calor, todos. Entonces, si ustedes se fijan, así como la energía ingresa al ecosistema porque los autótrofos lo captan, y después estos autótrofos son comidos por heterótrofos, también cada uno de estos hace una pérdida de calor donde libera energía otra vez al ecosistema. Entonces la energía entra como luz solar y sale como calor. ¿Y a qué nos referimos con esto de la materia? ¿A qué le suena el concepto de reciclar? Porque dice la materia se recicla una y otra vez. ¿A qué le suena el concepto de reciclar? En el que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Bueno, muy bien, hay una transformación de la materia, perfecto. ¿A qué se referiría eso? La materia pasa desde lo abiótico a los organismos vivos y a lo abiótico de nuevo. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes fíjense, a ver, ¿a qué sería? ¿Qué piensan que es? La cadena alimentaria, pues. Bueno, bien, ¿qué va pasando en una cadena alimentaria? Estos autótrofos son consumidos por estos son consumidos por estos, pero los que fundamentalmente acá influyen son estos. Los descomponedores, ya los vamos a ver, donde tengo hongos, bacterias. ¿Por qué? Porque estos descomponedores son los que hacen la transferencia o la transformación, mejor dicho, de materia orgánica a materia inorgánica. Entonces, estos descomponedores, cuando la planta muere o los animales mueren, hacen la transformación de materia orgánica a materia inorgánica. ¿Y por qué es importante? Porque esa materia inorgánica es la que otra vez captan las plantas para volver a formar sus moléculas orgánicas. Acuérdense que la planta, más allá de necesitar luz, necesitar agua, necesita componentes inorgánicos como carbono, nitrógeno. Esos componentes inorgánicos los obtiene del suelo y los transforma en componentes orgánicos como por ejemplo hidratos de carbono vegetales. ¿Y qué pasa después? Estas moléculas inorgánicas, ¿de dónde vienen? Vienen de la descomposición de otras plantas, animales, donde los descomponedores transformaron la materia orgánica en inorgánica. A eso se refiere básicamente lo que nosotros hablamos de reciclamiento de la materia. Pero fíjense también que es importante esto, es decir, por ejemplo, la planta tiene la particularidad de que mediante el proceso de fotosíntesis incorpora dióxido de carbono, pero en el proceso de respiración libera dióxido de carbono al ambiente. Y fíjense que nosotros, o sea, los animales, por ejemplo, el herbívoro incorpora carbono comiéndose al autótrofo, el carnívoro incorpora carbono comiéndose al herbívoro, pero todos en el proceso de respiración liberamos dióxido de carbono. Entonces, si bien incorporamos una fuente de carbono, también liberamos carbono en forma de dióxido de carbono al ambiente.
Entonces, a esto hablamos con el reciclamiento de la materia. Muchos de ustedes lo dijeron, la materia no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Y esto es un poco lo que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Bien, antes de ver lo que sigue, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué piensan ustedes? Díganme lo que ustedes piensan, ¿sí? ¿Por qué piensan ustedes que hay más plantas que animales, que son más abundantes las plantas que los animales? ¿O por qué, por ejemplo, los depredadores grandes generalmente hay menor número y los herbívoros más pequeños hay mayor número? ¿A qué les parece a ustedes que puede hacer referencia o por qué se debe esto? ¿A qué les parece que se puede deber? A ver, ¿qué No es, opinan? profe, porque un ser vivo de gran tamaño no es como capaz de tener tanta reproducción a como lo es un ser vivo más pequeño. Bueno, ustedes lo relacionan con la tasa reproductiva, con esto de la estrategia R y K. Bien, a ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿A qué se debe? Miren, esta pregunta la vamos a responder cuando terminemos de ver esto de las pirámides de número, ¿sí? Es decir, ¿por qué hay más plantas que animales? ¿Por qué son más abundantes las plantas que los animales? Ahora lo vamos a terminar de entender o vamos a responder esta pregunta cuando terminemos de ver este concepto de pirámides de número, vamos a terminar de entender el porqué de eso. Fíjense, ¿qué son las pirámides de número? Las pirámides de número me representan el número o la cantidad de individuos por unidad de área en cada nivel. ¿A qué me refiero con cada nivel? Fíjense, este es el nivel de los productores, consumidor primario, secundario, terciario. En cada nivel yo puedo sacar la cantidad de individuos que hay por unidad de área. Entonces, fíjense las pirámides que yo puedo formar, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta pirámide claramente no se parece a esta. ¿Qué ven de diferente de las pirámides esta de esta? ¿Qué ven ustedes de diferente? A ver, ¿qué ven de diferente? Fíjense, ¿qué tiene esta pirámide? Que esta no. Miren la base. ¿Que hay más productores? Bueno, muy bien, acá tengo la base más ancha y acá tengo la base más finita. Es decir, acá tengo una base más amplia y acá una base más finita. Es decir, algo me está representando esto. Claramente no son iguales las pirámides de número. La pirámide de número, como les dije, me da una idea de la cantidad o el número de individuos por área. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo analizo estas pirámides de números, yo voy a depender del tamaño del productor y eso es lo que cambia la pirámide. Por ejemplo, acá tengo un productor pequeño. Por ejemplo, imagínense pastos. Entonces, cuando el productor es pequeño, yo necesito mucha cantidad de productores para alimentar a los consumidores primarios. Entonces, claramente necesito, por eso la base de la pirámide es más ancha, porque necesito más cantidad de productor, porque el productor es pequeño. Ahora, en esta pirámide de número, el productor es un árbol, tiene un tamaño más grande. Entonces, como el productor es más grande, el mismo productor puede alimentar a varios consumidores primarios. Con un productor puedo alimentar a varios consumidores primarios. Es por eso que la pirámide está invertida. Fíjense que tiene la base más fina. Porque en realidad la pirámide de número se invierte cuando el tamaño del productor es más grande. Entonces, un árbol puede alimentar a varios consumidores primarios, a varios herbívoros. Ahora, un pasto no puede alimentar a varios herbívoros. Necesito más cantidad de pastos para poder alimentar a los consumidores primarios. Entonces, la pirámide de número depende su estructura del tamaño del productor, si es un pequeñito o es un productor grande. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. Ahora, no hemos respondido la pregunta.
Fíjense que en esta pirámide yo tengo primero los productores, después los consumidores primarios, que son herbívoros, después los secundarios, terciarios, que ya son carnívoros. Entonces, ¿qué veo yo? Hay una ley, no les vamos a explicar termodinámica, pero les explico lo que dice la ley. Puntualmente la segunda ley de la termodinámica dice que cuando en los sistemas donde hay un proceso de transformación de energía, parte de la energía se disipa, parte de la energía se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de, por ejemplo, los productores, ¿qué van a hacer? Van a captar energía lumínica, la van a transformar en energía química y la van a almacenar como hidratos de carbono vegetales. ¿Cómo se llama ese proceso por el que hacen eso? Ese proceso de captar energía lumínica, transformarlo en energía química para obtener hidratos de carbono vegetales. ¿Cómo se llama eso? Síntesis. Perfecto, fotosíntesis. Entonces, una vez que se hace el proceso de fotosíntesis y los productores se quedan con hidratos de carbono básicamente vegetales. ¿Qué pasa después? Viene por ejemplo, viene el consumidor primario, lo consume, el herbívoro, pero ese herbívoro que lo consume tiene que poder transformar hidratos de carbono vegetal en hidratos de carbono animal. El proceso de transformación no es al 100% eficiente. ¿Qué quiere decir? Que parte de la energía se pierde. Entonces lo mismo pasa cuando este consumidor animal, este consumidor carnívoro se come a este, y cuando este se come a este. Es decir, la energía, ya lo van a ver más adelante el cuánto, pero se va perdiendo parte de la energía. Entonces, ¿por qué hay más productores o hay menos animales que plantas? Porque los animales disponen de menos energía que las plantas. Porque a medida que yo voy avanzando en mi cadena, es decir, en esta cadena donde este se come a este come a este, los animales cada vez reciben menos energía, porque en cada transformación voy perdiendo energía. Entonces, como reciben menos energía, hay menos cantidad de animales. ¿Se entiende, chicos, a lo que voy? Entonces, la respuesta es, ¿por qué hay hay menos animales que plantas? Porque los animales reciben menos energía que las plantas. Entonces, claramente, puede abastecer a menor número de individuos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, Sí, Sí, díganme. hago una pregunta. Sí. Hay en la parte de nutrición del ser humano dice, bueno, que tenemos que comer frutas, verduras, carne, todo para tener como una dieta balanceada. Sí. En el caso de los carnívoros, ¿es solamente la carne lo que les proporciona eso o también tendrían que comer en cierta... Solamente consumen carne, porque son carnívoros. Es lo mismo que el herbívoro solo consume vegetales. Lo que pasa es que sus organismos están adaptados hasta su sistema digestivo está adaptado para poder comer el alimento que comen. Nosotros, por ejemplo, somos omnívoros. Nuestro sistema digestivo está adaptado para ser omnívoros. Tenemos que comer carne, vegetales, es decir, necesitamos una variación. El carnívoro, su sistema digestivo está, hasta su dentadura, está adaptada para solamente alimentarse de carne. Así como los herbívoros tienen un sistema digestivo capaz de poder degradar la fibra vegetal, que nosotros no podemos. Entonces, están adaptados todos a poder usar o a poder consumir los alimentos que consumen, básicamente. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bien, de nada. ¿Alguna duda de lo que hemos visto de la pirámide de número? Bien, fíjense, chicos. La base de las cadenas son los autótrofos. Porque si no hay autótrofos, no hay consumidores primarios. Si no hay consumidores primarios, no hay secundarios. Si no hay secundarios, es decir, los productores son la base. Pero los productores necesitan energía solar para poder hacer el proceso de fotosíntesis y vivir. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta la energía solar.
La energía solar, ¿toda llega a la Tierra? ¿Qué piensan? No, toda no. ¿Por qué no llega no llega toda a la Tierra? Por la capa de ozono. Es decir, no llega toda la Tierra porque la energía tiene que atravesar todas las capas de la atmósfera para poder llegar. Es decir, nosotros estamos acá abajo. Tiene que atravesar todo esto para poder llegar. Entonces, ¿cómo son las capas de la atmósfera? La capa más cerca es la troposfera, es la que está en contacto con la Tierra. Y es donde ocurren los fenómenos atmosféricos. Cuando nosotros decimos las condiciones climáticas, hacemos referencia a lo que pasa en la troposfera. A continuación viene la estratosfera. Fíjense que acá nos va indicando los kilómetros, porque no es que mide 20 centímetros, son kilómetros de estratosfera. La estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono, esta que estuvimos mencionando recién. Y una particularidad que tiene es que el límite superior de la estratosfera tiene una temperatura ligeramente inferior a la temperatura terrestre, porque en cada capa la temperatura va cambiando, va variando. Yo les hago una consulta, ¿por qué es tan importante la capa de ozono? Por los protegen de los rayos ultravioleta, cosas así. ¿Y por qué son dañinos los rayos ultravioletas? ¿Qué hacen los rayos ultravioletas? Emiten radiación. Bueno, a ver, ¿qué más? O sea, la realidad es que hacen algo puntual, que es por lo que nos tenemos que proteger de la radiación ultravioleta. Nos quema. A ver, ¿qué daña la radiación ultravioleta? Que por eso todos los seres vivos estamos expuestos a eso. Las células. Los organismos. Lo que daña son moléculas orgánicas. Cuando yo hablo de moléculas orgánicas, hablo de todas las moléculas orgánicas que están formando a los seres vivos. Todos nosotros, todos los seres vivos, estamos formados por moléculas orgánicas, ustedes las vieron. Hidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. La radiación UV daña las moléculas orgánicas. Por eso, los seres vivos nos tenemos que proteger de la radiación UV. Porque la radiación UV, por ejemplo, produce mutaciones en los ácidos nucleicos. Ese es el efecto que produce la radiación UV y por eso es tan importante la capa de ozono. Ahora la vamos a ver enseguida. A continuación de la estratosfera viene la mesósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye la concentración de ozono, es decir, que me voy yendo para arriba, voy disminuyendo en forma gradual la temperatura. Y finalmente llego a la termósfera o ionosfera, que es la capa como más externa, donde en este caso se llama ionosfera porque encuentro gran cantidad de átomos que están ionizados. Y en la ionosfera también hay un aumento nuevamente de la temperatura. Entonces fíjense que la radiación solar tiene que atravesar todas estas capas para poder llegar a la Tierra. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto de la energía solar. Ustedes me dijeron que no toda la energía solar llega a la Tierra, y es verdad. El 50% de la energía solar no llega a la Tierra. Es decir, miren, acá les mostramos. De la energía solar, solo el 50% llega. El 50% restante, no. Hay un 30% de energía solar que se refleja. Y hay un 20% que se absorbe. De ese 20% que se absorbe, tengo un 17% que se absorbe en las capas inferiores de la atmósfera y un 3% en la ionosfera. Entonces, no es que el 100%, que está muy bien lo que dijeron ustedes, el 100% no llega a la Tierra, sino que solamente llega un 50%. Acá hay un concepto que tienen que dice albedo. El albedo es el porcentaje de energía reflejada según la energía incidente.
Más fácil, es la cantidad de energía que se refleja teniendo en cuenta la cantidad de energía que incide. Yo les dije que se reflejaba el 30%, entonces el albedo es del 30%. Ahora, ese 50% de energía que llega, ¿lo usan los autótrofos para hacer fotosíntesis? No. Solamente utilizan del 1 al 3% para hacer fotosíntesis. Nada más. Es decir, que fíjense con qué poca energía hacen fotosíntesis los autótrofos. Pero así todo es fundamental, porque si no hubiera este 1 o 3%, no habrían autótrofos. Y si no habrían autótrofos, no existirían ninguno de los otros niveles, ni consumidores primarios, ni secundarios, ni nada. Recién ustedes me estuvieron hablando de la capa de ozono, y me estuvieron diciendo que nos protege de la radiación UV. De hecho, eso está muy bien, es decir, la capa de ozono filtra el 99% de las radiaciones, y lo que hace es las convierte en calor. Cuando la radiación UV toma contacto con el ozono, acuérdense que el ozono es oxígeno 3, lo que hace es, produce la liberación de átomos de oxígeno, que luego se vuelven a juntar y vuelven a formar ozono. Pero en ese proceso hay liberación de calor. Entonces por eso es tan importante el cuidado de la capa de ozono. Hay muchas cosas que hacemos nosotros los humanos que lo que hacen es ir dañando la capa de ozono, ir adelgazándola, disminuyendo la densidad de la capa de ozono. Cuanto menos capa de ozono tenemos, más radiación UV pasa. Y ya hemos dicho que no es algo beneficioso. Acá, ustedes tienen un cuadrito en el cuadernillo que les habla sobre los clorofluorcarbonados. Los clorofluorcarbonados son compuestos químicos que se usaban o que venían en matafuegos, en las heladeras, pero también se usaban en desodorantes corporales, en desodorantes ambientales, y se demostró hace muchos años que los clorofluorcarbonados afectaban la capa de ozono. Entonces se prohibió su uso. Y ya ningún desodorante debería venir con clorofluorcarbonados. No se usan en las heladeras, no se usan en los matafuegos. Es decir, ¿qué hacía el clorofluorcarbonado? Se combinaba con el ozono y liberaba cloro. Y ese cloro lo que iba haciendo es destruir las moléculas de ozono. Entonces cada vez la densidad de la capa de ozono era más fina, entonces cada vez tenemos menos protección. Entonces, la capa de ozono es fundamental, porque es la barrera que tenemos contra la energía solar. Por eso está todo este tema de, bueno, al haber un adelgazamiento en la capa de ozono, producto de la contaminación que nosotros como humanos hemos ido haciendo a lo largo de la vida, es este tema de, bueno, si vas a tomar sol, no tomes en horas donde la radiación solar es más fuerte, porque recuerden que en el día no siempre la radiación solar es igual, usa protectores, porque claramente esa radiación solar, como ustedes han dicho, daña a las moléculas orgánicas. Entre los efectos que produce es cancerígena. Entonces, esa es la importancia de mantener la capa de ozono, que nos está protegiendo a nosotros, esa es la realidad. Ahora, un poco volviendo al tema de la energía solar, fíjense que, ¿ustedes qué piensan? Ya dijimos que la energía solar a lo largo del día no tiene la misma intensidad, ¿sí? Ahora, ¿es lo mismo la energía solar que llega a los polos que la energía solar que llega al ecuador de la Tierra? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Es mucho menor que no. ¿En dónde es menor? ¿Qué dicen ustedes? En los polos. Muy bien. De hecho, ¿por qué pasa esto? Porque la Tierra está ligeramente inclinada. Entonces, cuando el Sol incide en forma perpendicular, los rayos solares, en el ecuador. Y esto hace que la energía que recibe el ecuador sea mayor. En los polos, los rayos caen casi paralelos, entonces la energía que reciben los polos, la energía solar que reciben los polos, es menor. ¿En qué influirá esto? ¿Qué me modificará? ¿Qué piensan? ¿Afecta en algo tener más o menos energía solar?
¿Influirá en algo? ¿Que haya más energía en el ecuador que en los polos? En el clima. Muy bien, en el clima. ¿Y si influye en el clima, en qué más influye? Está muy bien lo que han dicho. Eso, por ejemplo, profe, que dice que cuando los polos se derriten hay más calentamiento global y hay también como menos tierra para que las poblaciones puedan vivir ahí, va a haber Bueno, menos comida. entonces, si hay un cambio climático, es decir, obviamente, en este caso, con respecto al polo y al ecuador, claramente tienen climas distintos, temperaturas distintas, precipitaciones distintas, eh, modifica el clima. ¿Qué más va a modificar relacionándolo con lo que hemos estado hablando? ¿Es lo mismo el ecosistema de los polos que del ecuador? ¿Será igual? Hay especies que se van a morir. No solamente eso, sino que hay el ecosistema en general del Ecuador no va a ser igual que el de los polos, porque claramente al tener precipitaciones distintas, temperaturas distintas, radiación distinta, claramente las especies, por ejemplo, que pueden vivir en los polos no son las mismas que pueden vivir en el Ecuador, porque no tienen las mismas adaptaciones, porque no hay la misma temperatura, no hay la misma precipitación. Entonces, cuando la energía solar incide distinto, más allá de que hay climas distintos, también los ecosistemas van a ser distintos. Entonces, fíjense la importancia que tiene la energía solar. Como yo les dije, los autótrofos son la base de esto. Entonces, claramente yo necesito de la energía solar para que haya autótrofos o para que haya productores. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos ahora con los niveles tróficos. ¿Qué quiere decir esto? Los hemos estado mencionando recién. Antes de empezar a meternos en cada nivel trófico, vamos a ver un poco la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica. Porque no es lo mismo. La cadena hace referencia a las relaciones alimentarias entre organismos de un ecosistema. Esto que tienen acá, que lo tienen que haber visto ustedes alguna vez en la escuela incluso, es una cadena. ¿Sí? Este es el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario, el terciario, el cuaternario. Es decir, es importante que vean que las flechas siempre indican al que es comido. Es decir, siempre la flecha va, este es comido por este es comido por esto. No es lo mismo que yo invierta la flecha, porque me indican otra cosa. ¿Sí? Ahora, una cadena alimentaria nunca tiene más de 5 eslabones, nunca tiene más de 5 participantes de esa cadena. Y ya van a ver el por qué nunca tiene más de 5. Cuando enseguida veamos, pero lo pueden ir razonando con esto que hemos estado hablando de la energía, de que en cada nivel se va perdiendo energía. Pero si ustedes se fijan, lo que quiero mostrarles es que claramente esto no es lo mismo que esto. Una red trófica es un conjunto de interacciones entre organismos donde hay productores, consumidores, detritívoros, y ahí hay un flujo de energía y un flujo de materia. La realidad es que si vamos a lo que es la realidad, esto es lo que nosotros encontramos en un ecosistema. ¿Por qué? Y porque la verdad es que la serpiente no se alimenta solo del camaleón. El camaleón no se alimenta solo de gusanos. Es decir, acuérdense cuando estuvimos viendo esta semana el tema de la depredación, dijimos, el depredador no tiene una sola presa, consume varias. Se cava una, va por otra. Es decir, no es tan como me indica una cadena. Esto me representa más lo que es el ecosistema. Qué sé yo, el lobo ártico puede comer esto, puede comer esto, puede comer esto, puede comer esto. Sus presas son amplias. Lo mismo los herbívoros. Generalmente los herbívoros no se alimentan de una sola plantita, porque se comen la plantita y que se mueren de hambre. Entonces las redes tróficas, que son como un conjunto de cadenas interrelacionadas entre sí, son una mejor representación de lo que es básicamente las interacciones en un ecosistema. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo puedo ver
no sé, puedo extraer una cadena acá, puedo decir, bueno, esta plantita es comida por este pájaro es por el zorro y el zorro por el lobo. Pero la realidad es que este lobo no solamente se alimenta de un zorro, se puede alimentar de la lechuza, se puede alimentar de un topo, se puede alimentar de... Es decir, esto me representa un poco mejor lo que es un ecosistema. ¿Se entendió la diferencia entre una cadena y una red? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Vamos entonces a profundizar en cada uno de lo que es esta cadena. ¿Por qué? Vamos a empezar con el productor, después vamos a seguir con el consumidor primario, el secundario, y así sucesivamente. Vamos a empezar primero con los productores. Vamos a empezar con el primer nivel. Los productores pueden ser autótrofos o pueden ser quimiosintéticos. Por ejemplo, en los ecosistemas terrestres son las plantas y en los ecosistemas acuáticos son las algas. Pero es importante que entendamos lo siguiente. El 99% de la materia orgánica son productores. Es decir, de toda la biomasa que habíamos definido ayer como el peso seco total de los organismos en un momento dado, el 99% de biomasa son productores. Es decir, son plantas o algas. Y el 1% restante son heterótrofos. Entonces, fíjense lo que es la diferencia. Es decir, si yo me fijo, claramente volvemos un poco a la pregunta del principio. Obviamente los productores son muchos más que los animales. Estamos diciendo que el 99% de la materia orgánica que hay, de la biomasa, está ocupada por productores. Esos productores tienen una productividad que se llama productividad neta y productividad bruta. ¿Qué quiere decir esto? La productividad bruta es la tasa en la que los organismos asimilan energía en un nivel trófico. Y es la suma de la productividad neta más la materia orgánica que consumimos en el metabolismo. Ahora, la productividad neta la podríamos definir como la productividad bruta menos la materia orgánica consumida en el metabolismo. Por ejemplo, acá tenemos, obviamente no se los vamos a hacer calcular, pero para que tengan una idea, fíjense que, por ejemplo, en esta planta, esta es la energía que incide, hay una parte de la energía que no se utiliza, que se pierde, y hay una energía usada en la producción bruta que es esta. De esa energía hay parte que se usa en la respiración, entonces la producción neta, que es básicamente la energía química que verdaderamente almacenó, es esta que tenemos acá. Entonces fíjense, la productividad neta es básicamente la productividad bruta menos lo que yo consumí en el metabolismo. ¿De qué depende esta productividad? De la temperatura, de las precipitaciones, de la luz y de los minerales. Es decir, no solamente depende de la intensidad lumínica, sino de cuánto dure esa luz. ¿Sí? Entonces, todos estos factores van a condicionar la productividad justamente tanto neta como bruta. ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Bien, vamos con los consumidores. Los consumidores, tenemos consumidores primarios, secundarios, terciarios y así sucesivamente. Los consumidores primarios son consumidores herbívoros, es decir, que se alimentan de vegetales. Solo una pequeña parte de la energía que consumen del vegetal la pueden convertir en biomasa animal. Y
Los consumidores primarios son consumidos por consumidores secundarios, que ya son carnívoros. A partir del consumidor secundario, son todos carnívoros. El terciario, el cuaternario. Y pasa lo mismo, es decir, solo una pequeña parte de la sustancia orgánica que comen puede incorporarse a ellos como biomasa. Y ahí estamos un poco hablando de lo que vimos al principio, esto de que hay parte que se pierde en el proceso. Y ya lo vamos a ver cuánto es esa parte que se pierde. Pero además de haber productores y consumidores en una cadena, también tenemos a los saprófagos. Los saprófagos son tan importantes como los otros. ¿Por qué? Porque los saprófagos van a llevar a cabo el proceso de la descomposición de la materia orgánica. Y ese proceso va a incluir dos procesos, la humidificación y la mineralización. ¿Qué significa humidificar? La formación del humus. Y mineralizar es la descomposición final o total de materia orgánica a materia inorgánica. Dentro de los saprófagos vamos a dividir en detritívoros o carroñeros y descomponedores. ¿Qué significa detritívoros o carroñeros? Que son los que se alimentan de presas muertas. Por ejemplo, las hienas, los buitres, los cuervos. Lo que hacen particularmente es generalmente reducir el tamaño por procesos físicos o pueden hacer algún proceso químico cuando lo digieren y su sistema digestivo en parte lo degrada. Pero no lo transforman en materia inorgánica, porque verdaderamente los que hacen la transformación de materia orgánica a inorgánica son los descomponedores. Bacterias, hongos, lombrices, esos son los que verdaderamente hacen la descomposición de la materia orgánica a inorgánica, que al principio dijimos que eran fundamentales en este proceso de reciclamiento de la materia, porque son los que transforman esa materia orgánica, animales o plantas, en materia inorgánica para que la planta los pueda volver a absorber. ¿Sí? Entonces, en una cadena no solamente son importantes los productores y los consumidores, sino también los saprófagos. ¿Se entendió? Bien. Sí. Vamos con el concepto de eficiencia ecológica. ¿Qué es esto? Por definición, es la capacidad que tienen los componentes bióticos del ecosistema para explotar el recurso alimenticio y convertirlo en biomasa. Si me voy al castellano, diríamos, es decir, si me voy a la explicación, es la capacidad que tienen los organismos vivos de consumir el recurso y convertirlo en biomasa de ellos. Entonces, esa eficiencia ecológica va a estar dada por dos cosas, la eficiencia de asimilación y la eficiencia de producción neta. La eficiencia de asimilación es cuánta de la energía que consumimos verdaderamente asimilamos, es decir, la proporción de energía consumida que yo verdaderamente asimilo. No todo lo que como lo asimilo, y es un poco lo que hemos estado hablando. Cuando el carnívoro se come al herbívoro, no asimila todo. Cuando el herbívoro se come un autótrofo, no asimila todo. ¿Sí? Y la eficiencia de producción neta es la proporción de energía asimilada menos la energía que se gasta en la respiración. Entonces, por ejemplo, un vegetal tiene una eficiencia de producción de entre el 30 y el 85%, y se incrementa en las zonas templadas más que los trópicos. Un herbívoro, por ejemplo, asimila el 80% de energía de las semillas y entre el 60 y el 70% de vegetación joven. ¿Qué quiere decir? Que cuando el herbívoro se come una planta, no asimila toda la planta, asimila entre un 60 y un 70%. Cuando se come una semilla, asimila el 80%. Entonces su eficiencia de asimilación más o menos ronda en ese porcentaje. Los ramoneadores tienen una eficiencia entre un 30 y un 40%. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros queremos que entiendan es que no todo lo que comemos lo podemos transformar en biomasa nuestra, no todo lo asimilamos, no toda la energía que consumo yo la asimilo y la puedo usar para mí. Bien, hemos estado hablando de estas pérdidas energéticas que se dan
que de hecho lo vimos con esta segunda ley de la termodinámica, donde dijimos que en cada proceso de transformación hay una pérdida energética, hay una disipación del calor, y es lo que vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije, y ahí empezamos a relacionar todo lo que hemos visto, que en una cadena alimentaria nunca hay más de 5 eslabones. ¿Por qué nunca hay más de 5 eslabones? Es decir, un productor, un consumidor primario, uno secundario, uno terciario y uno cuaternario. Porque a medida que yo voy pasando en cada nivel, voy perdiendo energía. Es decir, para darle un valor exacto, solamente el 10% de la energía almacenada acá lo voy a convertir en biomasa acá. El 10% de este acá. El 10% de este acá. Entonces, a medida que yo voy avanzando en la cadena, cada vez me queda menos energía. Entonces, fíjense, acá les hemos hecho como una mini cadena. Si un productor tiene 100% de energía, al consumidor primario le va a llegar un 10%, al secundario un 1%, al terciario un 0,1%, al cuaternario un 0,001%, es decir, cada vez recibo menos energía. Por eso las cadenas nunca tienen más de 5 eslabones, porque si tuvieran 6, 7, casi no recibirían energía. ¿Por qué? Porque siempre en toda transformación energética hay parte de la energía que se pierde como calor, hay parte de energía que se disipa. Entonces, fíjense que en cada una de estos procesos que han tenido acá, en todas han tenido una pérdida energética como calor. O sea que en todas partes de la energía se ha disipado. Esa es la razón por la que las cadenas no tienen más de 5 eslabones. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto fíjense cómo acá hemos relacionado esto de la pérdida de la energía con la cantidad de eslabones que tiene una cadena alimentaria, que también lo vimos? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, sí. Perfecto. Vamos entonces, vimos pirámides de número, vamos a ver otro tipo de pirámides, que son las pirámides de biomasa, que no es lo mismo que la pirámide de número. La pirámide de número la vimos al principio. Vamos a ver ahora las pirámides de biomasa. ¿Qué es esto? La pirámide de biomasa, así como la otra me indicaba el número de individuos por área en cada nivel, me indica la biomasa en peso por unidad de área en cada nivel. Quiere decir que ya no cuento cantidad de individuos, sino calculo biomasa en peso. Si ustedes se acuerdan, en la pirámide de número, la pirámide dependía del tamaño del productor, si era más chico o si era más grande. En este caso, no dependen del tamaño del productor. No me importa si el productor es un árbol o si es un pasto. Lo que me importa es la tasa de reproducción que tenga el productor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los productores tienen una alta tasa de reproducción, las pirámides adoptan una forma invertida, que es esta que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque esta cantidad, al tener una tasa de reproducción tan alta, el fitoplancton, por ejemplo, esta es la pirámide del fitoplancton con el zooplancton, al tener una tasa de reproducción tan alta el fitoplancton, una pequeña cantidad de fitoplancton puede alimentar a mayor cantidad de zooplancton. Entonces, por eso la pirámide está invertida. Quiere decir que, en conclusión, si yo comparo las pirámides de número y las pirámides de biomasa, en las pirámides de número sí influye el tamaño del productor. Es decir, si es pequeño, adopta esta forma invertida. Si es pequeño, adopta esta forma donde yo necesito mucho pasto para alimentar el nivel que sigue. Ahora, si el productor es grande, yo con un solo productor por ahí puedo alimentar a varios consumidores primarios. Entonces, en este caso, en las de número, que son las que vimos al principio, sí importa el tamaño del productor. Entonces se invierte cuando los productores tienen un tamaño más grande. Ahora, en las pirámides de biomasa, no importa el tamaño que tenga el productor, si es un pasto o es un árbol. Lo que importa es la tasa de reproducción que tenga ese productor. Cuando tienen una tasa de reproducción elevada, ahí la pirámide se invierte.
¿Se entendió la diferencia entre la pirámide de número y de biomasa? Bien, vamos con los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos indican el movimiento de sustancias inorgánicas como carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Ustedes hasta hace unos años en la facultad entraba el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono. Estos ciclos del nitrógeno y ciclo del fósforo los sacaron y solamente dejaron el ciclo del agua, que me imagino que la mayoría de ustedes lo ha visto aunque sea en la escuela primaria, que nos lo hacían dibujar al ciclo del agua, ¿sí? En este ciclo de agua hay un movimiento de hidrógeno y oxígeno, o sea que forma parte de estos ciclos biogeoquímicos de los que estamos hablando. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, más allá de que tienen que saber el ciclo del agua, es que analicemos lo siguiente. De la totalidad de agua que hay en el planeta, el 97,5% es agua salada, es decir, que no me sirve para consumir. Solamente un 2,5%, que es esto que tienen acá, es agua dulce. De ese agua dulce, el 68,9% está en los glaciares, solo un 0,3% lo encuentro formando ríos y lagos, y un 30,8% lo encuentro como agua subterránea. Fíjense la importancia de los glaciares, son nuestra reserva de agua dulce, por eso la importancia de cuidarlos, porque es agua que podemos tomar, es agua que nos sirve para alimentarnos. Ahora, ¿en qué consistía el ciclo del agua? Me imagino que se deben acordar, es decir, la radiación evapora el agua, ese vapor de agua se condensa y forma las nubes, precipita en forma nibia, de granizo, de agua, y otra vez forma ríos y lagos, pero también hay parte de agua que infiltra y forma las capas subterráneas de agua, esas que hemos estado hablando acá. Entonces, acá les hemos puesto, que a mí me interesa de esto, por eso lo puse, cuando hay una incidencia de la energía solar, no solamente hay una evaporación que evapora el agua de océanos, también hay un proceso de transpiración, es decir, cuando la energía del sol incide, evapora el agua de los seres vivos. Y ese agua también pasa a formar parte de la atmósfera, formando las nubes. Entonces, después hay una condensación, una precipitación, y fíjense que hay parte que vuelve a formar los océanos, y hay parte que infiltra y forma estas aguas subterráneas que hemos estado hablando. ¿Alguna duda del ciclo del agua? Bien, vamos con la biosfera. Vimos población, comunidad, ecosistema, lo último de ecología es la biosfera. Básicamente lo que ven ustedes de biosfera es una definición de qué es la biosfera. La biosfera es la parte de la Tierra donde viven los seres vivos. Básicamente es el conjunto de los seres vivos con el medio que los rodea y que ellos mismos también van formando. El concepto de la biosfera cambió porque antes se creía que la biosfera tenía una extensión, pero ahora se amplió esa extensión de la biosfera. ¿Por qué? Porque la biosfera se extiende de 8 a 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta unos metros por debajo del suelo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo por debajo del suelo? Claro, porque debajo del suelo, hasta donde pueden penetrar las raíces, se ha descubierto que viven, por ejemplo, bacterias, y forman parte de nuestra biosfera. Entonces, la biosfera involucra desde 8 a 10 kilómetros por encima del nivel del mar, hasta unos pocos metros debajo de la tierra, que es a donde llegan las raíces, porque ahí habitan, por ejemplo, bacterias, también algunos hongos. Entonces, esa es como la extensión que tiene la biosfera por definición. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Profe, yo tengo una duda con lo de lo de biomasa en sí, ¿qué significaría? La biomasa es como si vos hicieras, a ver, por definición es el peso en seco de todos los organismos vivos. Plantas, animales,
algas, hongos. Ahora, si vos lo tuvieras que llevar, es como que vos calculás la cantidad de materia viva que tenés. A eso se referencia la biomasa. Es decir, al peso que tenés de materia viva. Entonces incluís las plantas, los animales, los hongos, las algas, incluís todo lo vivo. ¿Sí? Por eso se llama biomasa, porque es básicamente el peso total en seco de toda la materia viva que tenés en un determinado lugar. ¿Se entendió, Cele? Sí, gracias. De nada. Bueno, muchachos, vamos entonces a llegar hasta acá con la teoría de ecología, porque hasta acá